Va a salir en todos los diarios. Bueno. Muy bien, vamos a ir a nuestra próxima nota. Ayer estuvimos hablando de lo que fue el fin de semana en Colombia, porque se llevaron adelante una de las las elecciones presidenciales Sí. para ver qué va a pasar luego del gobierno de Gustavo Petro en este país latinoamericano que bueno, está atravesando fuertes tensiones políticas, además de otras cuestiones como problemas de seguridad, polarización ideológica, y entre otros temas. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Mauricio Rodríguez, es periodista, diplomático y docente colombiano, para que nos cuente desde allí qué es lo que está sucediendo y cómo se está viendo y analizando lo que fue este fin de semana. Mauricio, buen día, ¿cómo estás? Desde Neuquén, Patagonia, Argentina, te saludamos. Muy buenos días, un saludo especial a ustedes, a los oyentes de Radio Cumbre, a todos los habitantes de Neuquén y a todos los argentinos en general. Un abrazo. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, viendo el resultado electoral del domingo, siguiendo un poquito la política de Colombia, sorpresivo el triunfo, sorpresivo, pero no inesperado, porque en la derecha, la ultraderecha en el mundo, hay como una moda ideológica que nos atraviesa a todos, desde Trump, Bolsonaro, Milei, Bukele, tenemos también para el otro lado, para Europa, Meloni, es decir, hay un gran avance. Y también hubo mucho cuestionamiento a la apertura que hizo el actual presidente Petro hacia sectores sociales que nunca estaban representados en la política colombiana. Esto visto desde acá. ¿Está bien esta interpretación que hacemos? Sí, es correcta. Yo creo que lo que ha sucedido en Colombia es el retorno del péndulo que había girado hacia la izquierda, una izquierda bastante radical, una elección inédita en nuestro país donde la izquierda nunca había llegado al poder, un presidente popular y populista que definitivamente pues logró algunas conquistas sociales importantes, pero en otras áreas tuvo una gestión muy desafortunada, sobre todo con las finanzas públicas, con la transición energética, con el sistema de salud, etcétera, etcétera. Y a pesar de que hizo varias actuaciones en favor de la votación masiva de las clases más populares, pues la reacción de la derecha, una derecha hastiada de un gobierno estatizante, un gobierno agresivo con los empresarios, un gobierno bastante desordenado en el manejo de las finanzas públicas, etcétera, pues logró a través de dos candidaturas, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, logró capturar el voto de protesta, de la frustración de mucha gente que esperaba un desempeño mejor del gobierno de Petro. Y el sucesor de Petro, Iván Cepeda, no logró la votación esperada. Ellos creían que podían ganar en primera vuelta con más del 50% o por lo menos tener una ventaja de 5 o 7 puntos sobre Abelardo de la Espriella, que fue el candidato que en las últimas semanas tomó más impulso, candidato de la derecha radical, muy populista, un gran showman, un gran performer, cero experiencia en la administración pública, cero conocimientos de temas económicos, sociales, políticos, un abogado de dudosa reputación, con vínculos con gente non santa, pero muy hábil, con una campaña muy creativa, con una campaña de escucha digital en la que recogió las inquietudes del pueblo y logró la magia y lo inesperado, pero no sorpresivo del todo, como dices, de ganar en primera vuelta. Bien, Mauricio, el tema es, inmediatamente conocidos los resultados, Uribe, el expresidente, dijo que Paloma Valencia, y la misma Paloma Valencia ya se había pronunciado, que iban a apoyar al candidato que ganó la elección, a la derecha. Con lo que vos nos decís con respecto a sus vínculos non santos y algunos cuestionamientos que tiene, no es una decisión automática lo que sacó
Paloma va a ir directamente a lo que sacó el ganador, sino que va a haber un reordenamiento. Tienen un mes, ¿no?, para la segunda vuelta. ¿Tienen un mes? Sí. Un mes, bueno. ¿Crees que se va a dar este reordenamiento? 21 días. 21 días, bueno, 3 semanas. Tenemos 3 semanas y, claro, lo que está sucediendo en este momento es la movida del candidato Cepeda buscando los votos del centro, de Sergio Fajardo, obtuvo el 5% de la votación, un poco menos, algunos de Paloma Valencia, que no necesariamente, como bien dices, van a votar por Abelardo de la Espriella, siguiendo las órdenes del presidente Uribe, porque Paloma fue producto de una gran consulta donde había varios candidatos y algunos de ellos de centro. Incluso su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, es de centro y claramente no va a apoyar a Abelardo de la Espriella y sacó una buena votación en ese segundo puesto. Entonces, las matemáticas indican que las adhesiones a Cepeda y a de la Espriella, a los otros candidatos, no le alcanzarían al senador Cepeda para ganarle a Abelardo de la Espriella, y que difícilmente van a seguir órdenes de jefes políticos o de partidos políticos, son votos bastante independientes. Entonces la gran mayoría de los analistas le estamos dando muchísima mayor probabilidad al triunfo de la Espriella sobre Cepeda. Y bueno, faltan 3 semanas, que es una eternidad en política, y todo puede pasar, pero yo personalmente creo que de la Espriella, si no comete un error grande, tiene asegurada la presidencia. ¿No hay forma de que Petro logre seducir a estos sectores de centro moderado? No. Petro ha sido muy crítico del centro. Empezó gobernando con varios ministros del centro, porque Petro logró llegar a la presidencia en segunda vuelta con los votos del centro, a los que cautivó y había moderado su posición frente al centro, nombró esos 4 ministros, pero a los pocos meses los despidió y fue muy displicente con el centro y fue muy arrogante, muy prepotente, y eso el centro todavía lo resiente. Entonces, muchas personas del centro no son petristas y no van a apoyar a Cepeda, pero por el otro lado tampoco les gusta Abelardo de la Espriella porque no es una derecha moderada, no es una derecha moderna, como bien dijiste, es una mezcla de lo peor de Trump, de Bukele, de Bolsonaro, de Milei, y genera mucho rechazo. Yo creo que muchos de los del centro van a votar en blanco o no van a votar. Mauricio, va a caer el número de votantes. Sí, no, hay algún dato que me parece interesante consultarte, que tiene que ver con que Petro no puede renovar, esto es constitucional, no puede de acuerdo a la legislación renovar. Eso por un lado que nos aclares, y por otro lado, este tema que decías al principio, que de alguna manera el candidato de la Espriella escuchó lo que quería la población y hacia allí fue, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los colombianos? Sí, comienzo por la segunda pregunta. Fue muy interesante porque tuve la oportunidad precisamente de hablar con su estratega y preguntándole sobre cómo diseñaron su campaña, que fue una campaña muy novedosa, muy moderna, muy fresca, muy alegre, muy creativa, divertida. Ellos básicamente lo que hicieron fue aplicar la tecnología, la inteligencia artificial en lo que se llama la escucha digital, para poder oír, entre comillas, las conversaciones en las redes, de qué hablaba la gente, qué buscaba la gente, qué criticaba de los otros candidatos, qué pensaba del actual gobierno, etcétera, etcétera, y convirtieron toda esa información súper valiosa en mensajes muy sencillos. La campaña es tremendamente superficial, no hay un programa de gobierno, no hay un planteamiento serio de una solución de ningún problema. Lo único que es una campaña muy emotiva, y todos sabemos que la política se ha vuelto algo de movilización de emociones, odios, miedos, temores, esperanzas, no de ideas, y en eso fueron magistrales. Y con respecto a la reelección, en Colombia está prohibida la reelección, desde el gobierno Santos. Entonces Petro no
no puede lanzarse a la presidencia. Estuvo pensando y insinuando que iba a intentar hacer un cambio y posiblemente tratará de hacerlo a través de una asamblea constituyente que cambie la constitución, pero esa idea de hacer una asamblea constituyente también fue una de las razones de la menor votación de Iván Cepeda, porque a muchas personas que les gusta la izquierda, que les gusta Iván Cepeda, la idea de embarcarnos en un proceso de asamblea constituyente no les llama la atención, porque ahí puede haber cambios demasiado drásticos que no son convenientes y no son oportunos. Mauricio, y el resto de las cosas, Colombia ha vivido un proceso de paz intenso, cuestionado, no cuestionado, ha terminado, un ejemplo, ha terminado con la violencia, es decir, ahí quedan todavía seguramente bolsones en algunos lugares del país y de la política, pero en general ha tenido un proceso de paz complejo, difícil de construir. ¿Cómo está hoy eso? ¿Cómo está el país? Sí, ese es un tema que ocupa el primer lugar en la agenda de las preocupaciones de los ciudadanos. La seguridad, no solamente en el campo, en las zonas rurales, sino la inseguridad en las ciudades. Y la violencia sigue siendo una pesadilla en nuestro país, pero ha mutado, ha cambiado, porque la negociación de paz, el acuerdo de paz que cumple 10 años, sí logró la efectiva desmovilización de 14.000 hombres de las FARC. 10% siguieron combatiendo a través de disidencias, pero ese 10% que se ha fortalecido ya está dedicado única y exclusivamente a temas de narcotráfico. No tiene ninguna ideología, no representa ninguna lucha política. Y esa es la realidad. El otro grupo, el ELN, que era menor, la tercera parte de las FARC, sigue, pero también se ha narcotizado mucho. Y ya queda poco de una política. Entonces lo que tenemos hoy en día es una lucha contra bandas criminales que se lucran del narcotráfico y de la minería ilegal. Y en la ciudad, inseguridad de bandas de delincuentes que atracan en las calles o en los carros, en las casas, etcétera, etcétera. Un problema de criminalidad bajo que no está bajo control. Y precisamente la mano dura a Estrella le sirvió, porque él dice que va a construir 10 megacárceles y que va a meter a la cárcel pues a miles. El discurso buquelista, etcétera, el discurso buquelista. Se nos cortó. No sé si lo perdimos. Ahí está. Quería preguntarte, ¿esa violencia urbana es residual de lo que quedaron de los grupos guerrilleros? Nosotros le llamábamos en el 83, en la transición democrática, la mano de obra desocupada, que había dejado la dictadura, se había quedado sin empleo y ofrecía sus servicios, o trabajaba, como digamos, utilizando lo que antes tenía el respaldo y el amparo del Estado, lo utilizaba de manera clandestina y se volcó a la actividad, a lucrar con esa actividad. ¿Esto es así en Colombia? Es muy buena pregunta y la respuesta es no. Definitivamente los excombatientes, los guerrilleros reinsertados, no son los principales protagonistas en esas bandas criminales. Uno que otro posiblemente sí, pero la gran mayoría han cumplido con su compromiso de dejar las armas y están dedicados a vidas normales como ciudadanos del común. La otra pregunta, perdón, la última mía, aparecen nuevos nombres y hay una nueva generación de políticos. Yo me acuerdo los nombres anteriores, desde Uribe, que lo mencioné hace un ratito, como la otra la secuestrada, la señora famosa, que no me sale el apellido, Bentancur y otras personas más, no figuran más, y otros apellidos. Otros, Andrés Pastrana, todos estos otros nombres históricos en la política colombiana han dado paso a estas nuevas. ¿Son nuevas generaciones? ¿Nuevas visiones del país? ¿Nuevas visiones de la sociedad colombiana? Sí, es gente nueva. Por ejemplo, claramente el domingo fue el fin
político del poder que tuvo durante un cuarto de siglo Álvaro Uribe. Su candidata Paloma Valencia obtuvo una votación muy baja, del 7%, y claramente el nuevo líder de la derecha en Colombia, llegue o no a la presidencia, es Abelardo de la Espriella, que hasta hace un par de años era simplemente un abogado penalista famoso por su personalidad estrambótica, pero que no tiene ningún antecedente político. Lo mismo Iván Cepeda, que brilló en la política en los últimos años en precisamente su disputa contra el presidente Uribe, pero que no viene de una tradición política, no viene de partidos políticos tradicionales. Los partidos clásicos colombianos, liberal y conservador, están muy débiles. Hay una cantidad de movimientos independientes, una cantidad de outsiders. Sí, sí. Ha habido un cambio radical en la política en Colombia en ese sentido. Nosotros refundamos la democracia sobre el bipartidismo, radicales y peronistas. Dieron paso a nuevas fuerzas hasta que Macri, que es el último partido que se funda en la Argentina con el PRO, llega al gobierno. Fracasa, no logra reelegir y aparece esta alternativa outsider de Javier Milei. Mauricio, te quería preguntar en las miras de lo que va a suceder el 21 de junio, lo que se vive en las calles, ¿es esta polarización? ¿La gente está midiendo si va de un lado o del otro, como pasó en Argentina con la famosa grieta? Polarización extrema, polarización como nunca antes se ha visto. Una Colombia totalmente dividida, incluso geográficamente. El centro de Colombia votando por el candidato Abelardo de la Espriella, y en el centro de Colombia están las ciudades principales, y en la periferia, en la costa Caribe y en la costa Pacífica y en las zonas de la Orinoquía y la Amazonía, el apoyo es para Cepeda. Y hay un enfrentamiento increíble. Es absolutamente triste y lamentable la ruptura, que va a hacer muy difícil gobernar a Colombia, porque quien gane va a ganar por un margen muy estrecho y va a tener una oposición muy grande. Después del 21 vamos a retomar las conversaciones con Mauricio. ¿Qué te Sí, parece? pero yo para ver si puedo ir a San Andrés o puedo ir a Santa Marta o Cartagena. Tan linda Colombia, todo el mundo me ha convencido que es un gran destino y que vale la pena, que está fuera de los circuitos comerciales en algunas de sus playas, pero que son lugares fabulosos, y además la bonomía, la buena recepción que han tenido mis amigos. Así que Andrés, Mauricio, en cualquier momento nos ve por allá. Un gusto haber charlado de este tema. Muy bienvenidos a Bogotá y a Cartagena. En Cartagena tengo un bello apartamento en la zona colonial, es una ciudad preciosa, totalmente segura, y están invitados a alojarse en mi apartamento con el mayor gusto para que sigamos hablando de política colombiana, argentina, latinoamericana. Y sí, el turismo ha crecido mucho en Colombia, sí, y es cierto que hay problemas de violencia en algunas zonas, pero la gran mayoría de las ciudades y de lugares muy bellos y especiales de Colombia se puede visitar sin ningún problema. Mauricio, una enorme gratitud por esta participación, ha sido muy explícito, tu jerarquía como docente ha estado a la vista, y como diplomático, como conocedor de la política colombiana. Muchas gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias y